Muy buenas tardes, ilustrísimo señor Álvarez del Manzano, señoras y señores, queridos socios de la Matritense, académicos, sean bienvenidos a la Torre de los Lujanes, que es la sede de la Real Sociedad Económica Matritense, fundada por Carlos III en el 1775. Hoy ya estamos por el frío que hace y el clima y por el ambiente, estamos en una época pre-navideña y tenemos la gran suerte de contar con don Regino Mateo del Peral. Don Regino Mateo del Peral es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños. Ha sido profesor también de la UNED, ha sido conferenciante de esta casa varias veces, es un veterano, y hoy tenemos la gran suerte de que nos acompañe y haga una conferencia que creo que ya hizo otra vez, pero que creo que va a ser muy bonito repetirla, sobre los Reyes Magos como en su faceta como enlazado con el Foro de la Diplomacia. Nos acompañan Santiago Velo, presidente de la Academia de la Diplomacia, y nos acompaña también don José Luis Izaguirre, director del Foro Diplomacia y Sociedad Civil. Y nada más, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, señor alcalde. Bueno, dicen concretamente que el mejor alcalde de Madrid fue Carlos III. Y yo, que aprecio mucho la labor de Almeida, creo que Carlos III, no Carlos IV, sería el alcalde que nos honra con su presencia hoy, Álvarez del Manzano. Como ha dicho muy bien don Antonio, nos encontramos con un acto que ya ha tenido precedentes, concretamente en un foro que yo llevaba, Países, Culturas y Vivencias, ya hizo una exposición maravillosa, Luis Regino Mateo del Peral, pero ¿por qué hoy vamos a hablar ampliando y dándole un aire distinto, más variado y más concreto? Porque pensamos que con la llegada de los Reyes Magos se inaugura la diplomacia en el mundo del cristianismo. Es algo muy curioso y muy interesante. Vamos a repasar un poco, por ejemplo, la referencia de los Evangelios, que es la que hace el apóstol Mateo, y que es una obra de arte, en mi opinión, de lo que es la diplomacia, lo que es la información, la crónica y el arte de decir y no decir. Dice: la adoración de los magos. Nacido pues Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella al oriente y venimos a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén, y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde debía nacer el Mesías. Ellos contestaron: en Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera serás la menor entre los clanes. Me he saltado de San Mateo, me he pasado de una parte a otra. Esto del papel semibilia es una delicia, pero tiene este problema. Vamos a ver. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les interrogó cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo: id e informaos exactamente sobre ese niño, y cuando lo halléis comunicármelo, para que vaya también yo a adorarle. Después de haber oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en oriente les precedía, hasta que vino a pararse encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella sintieron grandísimo gozo, y llegando a la casa vieron al niño con María, su madre, y de hinojos le adoraron. Y abriendo sus cofres, le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños de no volver a Herodes, se tornaron a su tierra por otro camino. Bueno, pues sería el primer acto diplomático, porque realmente, ¿quiénes son estos magos? No se tiene una idea muy clara. Serían científicos, posiblemente. Serían astrónomos, que sería el antecedente de la astronomía. Pero realmente eran personas importantes que consideraban que alguien muy importante había nacido para hacer un viaje que en los tiempos, hoy en día, incluso cogiendo un avión, pues lleva algún tiempo, ¿no? Y yendo en camello, en caballo. ¿Quiénes eran? ¿Qué representaban? ¿Ante qué se encontraban? Y luego la sorpresa curiosa de Herodes, que se encuentra con que hay una representación de importancia, porque Herodes era un rey fuerte, no era una persona de trato fácil. Entonces quiere decir que le recibe con todos los respetos. Quiere decir que ya hay una representación importante. ¿De dónde? ¿De Persia? ¿De Mesopotamia? Bueno, luego nuestro amigo Regino ampliará los datos. Pero, curiosamente, además,
estos seres, estas personas, estos magos, porque lo de reyes también es muy relativo, se ha añadido después, ¿no? Traen oro, incienso y mirra. Y traen para adorar realmente, con lo máximo que se puede, el oro, el incienso y la mirra. Pero luego además hacen una labor de representación ante lo que es las personas que mandan el lugar. En la Palestina de entonces es Herodes. Entonces se presentan a Herodes. O sea, hay un acto diplomático. Y luego hay una sorpresa también, información y desinformación. Herodes no tenía idea de lo que pasaba, pero parece ser que su corte tampoco. Pero sin embargo, hábilmente dice, hombre, voy a utilizar a estos personajes para enterarme un poco de qué va el tema, ¿no? Y entonces les pide que le informen. Y entonces estos magos llegan, se postran ante Jesús, le dan el oro, el incienso y la mirra, se sienten felices. ¿Qué misión tenían? El descubrimiento podemos decir que era Dios para ellos, pero sí, en ese momento no sabemos qué religión tenían estos magos. Eran persas, eran del madeísmo, eran del maniqueísmo, ¿qué eran? Y luego llegan cortamente y le dan oro, el incienso, que ya es el máximo en cuanto a simbolismo, y la mirra. Y luego se dan cuenta de que esto puede ser un peligro para lo que es la representación legal, el poder ejecutivo que está allí en la figura del rey Herodes. Y entonces se lo dice el ángel, o ellos concretamente intuyen que no pueden informar de esto. Y como un buen embajador, pues habéis hecho una gestión, habéis visto que eso va más allá de lo que pensabais, o es lo que creíais, pero que no debéis de participarlo más allá. Luego ya, tal vez, de donde vengáis, igual si informáis. ¿Fue por mutuo propio que llegaron estos tres personajes? ¿Fueron enviados? ¿Eran simplemente científicos? Misterio. Pero yo creo que aquí hay una labor de diplomacia curiosa. Y una diplomacia además que luego, lo va a decir el profesor, que se extiende en los siglos, 21 siglos, de una diplomacia continuada, la diplomacia del cristianismo. Es por eso que en el foro, la presidencia y los que conformamos la academia hemos pensado que era un momento también cara al próximo mes de entrar un poco en cómo la historia, la religión, y en este caso el cristianismo, y de forma súper concreta lo que hoy llamamos catolicismo, pues tiene una importancia diplomática que se alarga a través del tiempo. Vamos a dar paso a Luis Regino Mateo del Peral. Yo he tenido la suerte en estos últimos 10 años de contar con su colaboración en múltiples ocasiones. Es un personaje de una modestia extraordinaria, como pasa con las grandes personas, un estudioso extraordinario, un hombre que ha hecho una labor en Madrid fabulosa. Fue profesor, tutor de Historia de la UNED y jefe del Departamento de Programación Cultural del Ayuntamiento de Madrid. Siendo alcalde de Madrid Juan de Aros-Pacachaga, fue encargado de organizar diversas campañas culturales en Madrid, con el lema La cultura va por barrios. Vemos que esto del populismo no es una cosa que haya que inventar, se hacía bien diciendo barrios y no populismo, ¿no? Organizó fiestas centrales, actividades desde la Concejalía de Cultura, paseó por medio mundo lo que es Madrid. Su labor como investigador de la historia de Madrid suscitó su interés por publicar muchos libros y artículos en revistas especializadas y ha impartido gran cantidad de disertaciones relativas a las tradiciones. Precisamente yo he sacado un extracto de su biografía que sería mucho más amplia en un libro maravilloso que recomiendo, que es Pepe Osorio, duque de Sesto y marqués de Alcañices, alcalde corregidor de la villa y gobernador civil de Madrid, y de su esposa la princesa rusa Sofía Trobespolskoy. Es curioso porque además aquí Luis Regino Mateo del Peral hace, señor alcalde, un recorrido extraordinario por lo que han sido los alcaldes de Madrid. O sea, en 2 páginas y pico nos pone antecedentes de todas las personas que han tenido la suerte y la responsabilidad de hacer de Madrid esta maravilla que es. Este oasis que vivimos en esta España maravillosa, pero con aires cruzados. Luis Regino Mateo del Peral, además, es una persona que investiga, pero además, siendo su fuente directa lo que es la palabra escrita, no olvida en absoluto la importancia de la iconografía. Darte las gracias y pedir un aplauso para nuestro conferenciante. Muchísimas gracias, don José Luis. Previamente, don Santiago Velo va a decir unas palabras. Bueno, muchas gracias. En primer lugar,
darles a todos las gracias por venir en un día como hoy, que luego puede ser un poquito complicado por ciertas calles. Muchas gracias, embajador, por estar con nosotros, alcalde también. Ustedes saben que este foro es casi exclusivo para diplomáticos y embajadores, ¿no? En los últimos 2 años pues han pasado embajadores representando sus países, quizás unos 10 o 15, y luego pues diplomáticos españoles constantemente, ¿no? Pero cuando el director del Foro Diplomacia y Sociedad Civil, José Luis Aguirre, nos comentó esta posibilidad, a mí me pareció una idea fantástica, porque además conozco desde hace unos años ya a Regino, me parece un hombre excepcional, con una vitalidad tremenda, da igual, a mí me parece un tío de 30 o 40 años, no sé la edad que tiene Regino y no quiero saber, pero es que como si tuvieras 30 o 40, o sea, un tío con una vitalidad tremenda, y por lo tanto también te quiero agradecerte que hayas dedicado este tiempo a preparar esta conferencia, que obviamente también lleva tiempo. Y luego me parece un tema muy original, rompe totalmente con lo que solemos hacer aquí normalmente, es tener un embajador dando sus discursos, una serie de embajadores, rompe totalmente con el tema y con la forma de hacer que tenemos, pero me parece la idea buenísima, ¿no? Esos Reyes Magos como los primeros embajadores, ¿no? Por lo tanto, Regina, muchas gracias. Y gracias a todos por estar con nosotros. Muchísimas gracias, don Santiago, don Regino, pues cuando usted quiera ya. A mi buen amigo José Luis Izaguirre por esta presentación y, como no, al presidente de la Academia de la Diplomacia, que lleva precisamente una revista muy sugerente, que es la revista de la diplomacia. Y como no, tenemos el honor de encontrarnos hoy aquí, que ha sido una sorpresa para mí, al excelentísimo señor don José María Álvarez del Manzano y López del Hierro, ¿no? Y al embajador y entonces, sin más dilación, pues vamos a empezar con este tema tan sugerente y tan atractivo de los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué fueron los Reyes Magos? ¿Quiénes eran los Reyes Magos? Como decía José Luis Izaguirre. Los magos de Oriente eran sabios astrólogos, según Adrian Gilbert, fueron los primeros peregrinos que se dirigieron a Belén, peregrinos de primer orden. Y Adrian Gilbert cita el pasaje del Evangelio canónico de San Mateo sobre los magos de un modo tan escueto que dejó abierta la puerta a toda clase de interrogantes. Pero además, Melchor, Gaspar y Baltasar fueron los primeros embajadores, cuya misión diplomática adquirió una gran relevancia dentro de la cristiandad. Enterado de la buena nueva del nacimiento de Jesús, el Mesías prometido, emprendieron un largo viaje para dirigirse a Belén de Judá y adorar al niño desde los lugares más remotos, con diferentes obsequios guiados por un astro que les condujo hasta el lugar exacto en el que se hallaba el pesebre o portal en que se recostaba el niño. Los magos, pues, eran sabios astrólogos que dominaban diversas disciplinas y se pusieron de acuerdo para realizar este largo trayecto. Y los Reyes Magos poseían todas aquellas cualidades que se exigen a un diplomático en el ejercicio de su cargo, como generosidad, cautela, responsabilidad, cordialidad, tacto, honestidad y sabiduría. ¿Qué montura utilizaron los magos? Pues los dromedarios rememoran ese hermoso pasado, ya que parece que fueron los que utilizaron los magos,
en ese largo camino para llegar hasta el Niño Dios. El Camelus dromedarius o camello común es el que solo tiene una joroba, mientras que el Camelus bactrianus, camello batriano, porta 2 jorobas. Esto es que el Camelus dromedarius ya fue domesticado en el siglo X antes de Cristo, y la palabra dromedario procede del latín dromedarius, y a su vez este término del sustantivo griego dromás, que se traduce por corredor. Y era entonces el animal idóneo y veloz para la realización de un largo viaje, especialmente en la travesía del desierto. El dromedario se encuentra en la península arábiga y en el norte de África, mientras que el camello en Asia central. Como podemos analizar, pues, dentro de la leyenda de los magos, la creencia común es que utilizaron dromedarios, aunque existen versiones como la de Baltasar, que dice que fue transportado por un elefante africano, Gaspar por un dromedario y Melchor por un caballo, considerando que los magos eran originarios de 3 continentes distintos, ¿no? Baltasar de África, Gaspar de Asia y Melchor de Europa. Y entonces el dromedario que utilizaron los magos fue el de silla, que es mucho más veloz que el de carga. El de silla es el camello, el dromedario con una sola joroba, y el camello tiene 2 jorobas, ¿no? Lo lógico era que la ruta que emprendieran tardara más tiempo, por muy veloces que fueran los dromedarios. Tampoco está claro el instante en el que adoraron al Mesías, si fue en el momento de su nacimiento, a los 13 días cuando tenía 1 año, o a los 2 años. De ahí, en esta última versión, la orden de Herodes disponiendo que se matara a todos los niños menores de 2 años, al creer que el rey de los judíos, Cristo, gozaría de un poder temporal que rivalizaría con su reino. Por supuesto, la opinión de los expertos no es unánime al respecto. Hay una vinculación entre la diplomacia y cristianismo, qué duda cabe. Este es el motivo de que hoy tratemos este tema con mucho cariño y con mucha curiosidad. La vinculación entre la diplomacia y el cristianismo es una realidad constatable. Los 2 términos tienen como objetivo generalmente, en el ámbito de las relaciones internacionales, de buscar preferentemente la paz y la cordialidad entre las naciones, tratando de evitar conflictos bélicos. En cuanto a la historia de la diplomacia, se pueden distinguir diversas etapas, ¿no? La primera, que se inicia en la antigüedad y finaliza en el siglo XV, la segunda desde el siglo XV, en que la diplomacia adquirió ya un carácter permanente, hasta el Congreso de Viena en 1815, la tercera desde el citado Congreso hasta el término de la Primera Guerra Mundial, y la cuarta etapa, que abarca desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, periodo en el que adquiere gran relevancia las nuevas tecnologías. En Occidente fue la antigua Grecia donde se dieron las condiciones para proporcionar a la diplomacia cierta estabilidad a través de las polis griegas, las ciudades y estados independientes, de las que las más famosas fueron Atenas y Esparta. Según la Real Academia Española, la palabra diplomacia proviene del francés diplomatie, y en sus 3 primeras acepciones se definen como rama de la política que se ocupa del estudio de las relaciones internacionales, conjunto de los procedimientos que regulan las relaciones entre los estados y servicio de los estados en sus relaciones internacionales. En la primera etapa de la diplomacia, los representantes de un determinado país eran designados para una tarea concreta, ¿no? Pero de una forma excepcional, ya que su actividad se circunscribía a que se efectuaba la misma para un tiempo limitado. En concreto, la misión que se les encomendaba consistía en la negociación para un tratado de paz o para una determinada alianza,
e igualmente para establecer un acuerdo comercial. Fue en la Edad Media cuando la Santa Sede, que era el organismo religioso que lideraba el cristianismo, fue la primera entidad que implantó la costumbre de mandar misiones diplomáticas ante las monarquías de los distintos países. Finalidad en este sentido, la finalidad de solucionar los problemas que se planteaban de carácter espiritual y religioso. De ese modo, la Santa Sede fue la pionera en establecer las nunciaturas apostólicas, que actualmente siguen existiendo, a cuyo frente está el nuncio, designado por el sumo pontífice, que es el que está acreditado ante los regímenes políticos de los estados donde predomina la religión católica. Durante su viaje a Corea, el Papa, en el año 2014, el Papa Francisco ya definió la diplomacia como arte de lo posible, que está basada en la firme y constante convicción de que la paz se puede alcanzar mediante la escucha atenta y el diálogo más que con recriminaciones recíprocas, críticas inútiles y demostraciones de fuerza. Entre las embajadas permanentes, la española tuvo la primicia de ser la más antigua ante la Santa Sede en Roma, ya que data su fundación de 1482, considerando la necesidad en aquella época de la monarquía hispana de mantener con los estados pontificios unas relaciones constantes. Hay que tener en cuenta que la primera delegación en Roma de Venecia no era del agrado de Fernando el Católico, ya que suponía una amenaza para el reino de Nápoles. Y las repúblicas italianas tenían todas las características políticas y comerciales para ser las pioneras en Europa de crear las embajadas permanentes, como el milanesado, las de Venecia y Florencia. Y una de las primeras embajadas permanentes, de acuerdo con lo que reseña Sauve, fue la del milanesado a partir de 1486. No obstante, en Venecia el sistema diplomático fue el más relevante y avanzado, ya que Venecia disponía de un colectivo de agentes diplomáticos tanto en los estados italianos como en Europa. El comercio con Oriente era de gran importancia para la ciudad, y la República Veneciana disponía de una extensa red de agentes diplomáticos, y su categoría dependía del rango y el destino. Así, en Venecia, los diplomáticos poseían los atributos que al parecer les hacían ser más equilibrados y expertos. Y esta situación, a través de Venecia, propició que las costumbres y los modos de la diplomacia oriental surgieran en Italia. Y la embajada permanente en Venecia no se creó hasta los inicios del siglo XVI. Y Venecia estableció delegaciones diplomáticas en Roma y en Constantinopla. Y en el año 2022 se festejaron los 400 años desde que la Embajada de España se instaló en el Palacio Monaldeschi, ahora conocido como Palacio de España. Y la representación diplomática de España ante la Santa Sede fue instituida en 1480 por Fernando el Católico, siendo así la misión permanente más antigua del mundo. Y la Santa Sede realizó envío de misiones diplomáticas para dilucidar los problemas que tenían lugar en los países de la cristiandad. Ya hemos dicho que en Venecia en el año 1500 es cuando se establece la primera anunciatura apostólica con carácter permanente, a la que seguiría Francia en 1503 y España con los Reyes Católicos en 1504. Y el florentino Franco Cardine es uno de los autores más versados en el tema de los magos, y en su documentada obra Los Reyes Magos reseña cómo la breve referencia a los magos por San Mateo propicia una serie de dudas sobre aquellos, que han generado distintas versiones respecto a qué, a su número, a su procedencia,
a su condición, su rango social, su formación, si formaban o no parte de una casta sacerdotal, o si eran sabios que dominaban diversas disciplinas del conocimiento humano como la astrología y otras materias, que hace cualquier estudio respecto a los mismos constituya un reto apasionante para los investigadores. Ese deambular de los magos en sus frecuentes desplazamientos guarda cierta similitud con aquellos emisarios y embajadores de la antigüedad que eran enviados esporádicamente a otros países con la misión siempre positiva de establecer intercambios comerciales y evitar conflictos bélicos mediante pactos y alianzas. Entonces, vamos a ver unas diapositivas que les van a ilustrar a ustedes un poco sobre el tema del que estamos hablando. Aquí tenemos el bautismo de Cristo en el río Jordán por San Juan Bautista, ¿no? El autor es el Piero de la Francesca y ya la ven ustedes. Vamos a... Aquí el Papa Joseph Ratzinger. El Papa Joseph Ratzinger es un autor de un libro sobre la infancia de Jesús que editó Planeta y era un profundo conocedor de la infancia de Jesús y de los Reyes Magos, Incluso llega a la conclusión de por qué uno de los Reyes Magos no podía ser del reino mítico de Tartesos. Del mítico, ¿por qué? Porque Tarsis, era rico en oro y Melchor es el que ofrece oro a Jesús como testimonio de la realeza. Esto es, y que nadie se debe rasgar las vestiduras por esta tesis que mantiene el Papa emérito, ¿no? Seguimos. Las catacumbas. Las catacumbas cristianas fueron el primer escenario y lugar propicio para la cristiandad de diversas manifestaciones artísticas sobre temas religiosos del cristianismo. Pintores, muralistas y escultores dejaron su huella en hermosos testimonios que se concretaron en bellas obras, como por ejemplo pasajes correspondientes a la Navidad y los que evocan el nacimiento del Niño Dios, acompañando de la Virgen María. Otro de los temas más relevantes de esta festividad que artísticamente se realizó en ese lugar fue el relativo al peregrinaje y adoración de los magos que rinden veneración a Jesús y le ofrecen los regalos. Las primeras representaciones de aquellos tienen en común el hecho de que se les refleje con atuendo persa. Y en este sentido ya veremos cómo en diversos sarcófagos aparecen con esa caracterización. Y la influencia oriental es evidente en estas primeras muestras artísticas en las que aparecen por primera vez los magos. Y tenemos las catacumbas de Santa Priscila, que se hallan en la Vía Salaria en Roma, donde se han encontrado los primeros frescos de la Virgen María y el Niño en su regazo, acompañada por el profeta Balaam, que con su mano derecha señala una estrella, la famosa estrella, el enigma de la estrella de Belén. ¿Qué tipo de astro fue? En la profecía de Balaam, en el libro 4 de los Números del Antiguo Testamento, es donde aparece el primer testimonio sobre el surgimiento de la estrella, cuando afirma en el siguiente versículo: lo veo, mas no ahora, lo diviso, pero no de cerca. Una estrella sale de Jacob y un cetro de Israel surge, y quiebra las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Aquí tenemos la representación otra vez de cómo apunta una estrella,
Y esta es la representación plástica de los magos más antiguos que se halla en la denominada capilla griega, capella greca, ¿no?, de las catacumbas de Santa Priscila en Roma, realizada en los siglos II y III. Seguimos. La catacumba de Santa Priscila también tiene la efigie del Buen Pastor, que es una de las representaciones más frecuentes en las catacumbas, ¿no?, la del Buen Pastor. Y en la de Santa Priscila se observa cómo Cristo figura con un pastor de condición humilde, con una oveja sobre los hombros, al mismo tiempo que se hace cargo de un pequeño rebaño. Otro fresco en el que aparecen dos de los magos y la Virgen. Y esta representación de los magos en sarcófagos realizados sobre piedras son sarcófagos de layos del siglo IV de Toledo, que está en el Museo Marés de Barcelona, sarcófago del cementerio de Santa Inés en Roma del siglo IV y sarcófago de Isacio, y que está en la iglesia de San Vite de Rávena del siglo V. Otro sarcófago es el Museo Pío Cristiano, que está en el Museo Vaticani, que es un fragmento donde aparecen los magos de Oriente y la visión de Ezequiel figuran en el sarcófago del Museo Vaticano, Museo Pío Cristiano. La estrella se halla situada en la parte superior derecha y el atuendo de los magos indica su origen persa. Y este museo se creó en 1854 por Pío IX, situándose en el Palacio de San Juan de Letrán para albergar diversas colecciones de los cristianos de los primeros siglos que procedían de la colección del Museo Sacro o Cristiano, fundado por Benedicto XIV, y de la Biblioteca Apostólica Vaticana 1756, así como diferentes iglesias y varios lugares de Roma donde a menudo se utilizaban como adornos o fuentes los sarcófagos, ¿no? Aquí tenemos la Basílica de Santa María la Mayor. Esta Basílica de Santa María la Mayor en Roma fue inaugurada por el pontífice Liberio en el año 360 y es igualmente denominada como Iglesia de Santa María de las Nieves o Basílica Liberiana en homenaje al Papa Liberio, o asimismo la Iglesia de Santa María de la Cuna como recuerdo de una parte de la cuna que se conserva en el templo y que se atribuye a la del Niño Jesús. Es la basílica donde se hallan escenas correspondientes a los magos ataviados con ricas vestimentas persas. Otra vez volvemos a los persas, además de otros acontecimientos de la Navidad como la estrella y la localidad de Belén. Igualmente sobresalen otras muestras artísticas como la de los magos del sarcófago de San Celso, en la iglesia de San Celso de Milán del siglo IV, y también la resurrección de Lázaro y la adoración de los magos, obra esculpida en un relicario en plata del siglo V que se halla en el Museo del Louvre. La Basílica de Santa María Mayor en Roma, hay 4 basílicas mayores, pues es la única que mantiene su planta paleocristiana que data del siglo V, y las otras 3 basílicas son San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros. Otro detalle del mosaico de los magos que anteriores en la Basílica de la Santa María la Mayor en Roma. Esta es la más famosa de la vestimenta persa. En Rávena, en Italia, hay un mosaico que es una de las representaciones más antiguas de los magos de Oriente y que se halla en la iglesia de San Apolinare Nuovo del siglo VI. Se observa a los magos, se observa a los magos al frente de una comitiva, llevando precisamente 3 obsequios para ofrecer al niño. Y el atuendo de los magos tiene una marcada influencia persa, ¿no? Como ven, por ejemplo, se cubre la cabeza con gorros frigios, y en la parte superior
a la derecha se observa la estrella. Esto ya lo hemos dicho. Y este es muy bonita en Rávena, en un mundo de San Apolinar Nuevo, en Rávena aparecen los tres magos. Aquí lo ven ustedes los tres magos que aparecen. ¿Lo ven? Sí. Los tres magos al frente de una comitiva de vírgenes. ¿Y qué montura utilizaron los magos? Eso ya lo hemos visto, nada más voy a pasar. Este es el camello, el de una sola joroba, aquí, pero no, es el dromedario. Vamos a ver. Este se ha colado, este es el camello de verdad, el de dos jorobas. Anteriormente era el dromedario. Hemos hablado ya de... Y estos son los magos montados en dromedarios. El autor de esta... es José Luis Mayo, que es madrileño, son los tres Reyes Magos, imagen cedida por José Luis Mayo, que es uno de los más insignes belenistas de Madrid y que pertenece a la Asociación de Belenistas de Madrid. Aquí hay un miembro destacado de la Asociación de Belenistas que está por aquí, que fue adquirido por el Ayuntamiento de Madrid. Adoración de los magos atribuido a Teresa Díez, iglesia de San Sebastián del Toro. De todas maneras, vamos a seguir otra vez con la diplomacia, porque ya de los magos voy pasando rápido, porque si no me gustaría cortar el tiempo por si tienen ustedes alguna pregunta. El auto de los Reyes Magos, el famoso auto de los Reyes Magos, el auto, y aquí las dos páginas, sigo. No terminaríamos, ¿verdad? El libro de las maravillas de versión de Marco Polo, más de Marco Polo en sus últimos años, la versión de Franco Cardine, François Pernot en su libro La ruta de la seda, y el madrileño Ruy González de Clavijo, que lideró la embajada enviada por Enrique III el Doliente ante el gran Tamerlán en Samarcanda. No solo los inventos, sino también en el creciente fértil fue donde surgieron las primeras civilizaciones de carácter urbano. En el país del Sumer, en la parte meridional de Mesopotamia, como las ciudades de Uru, Uruk, Nippur, Lagash, Kish y Akkad, el más ancestral y carismático de los patriarcas hebreos, ¿quién fue? Abraham, que era natural de la ciudad de Ur. Estas civilizaciones milenarias sedujeron y atrajeron a viajeros, historiadores, exploradores y políticos como Heródoto, Alejandro Magno, Marco Polo, Ibn Battuta y Jacques Hertz. En su biografía sobre el veneciano analiza la obra maestra de Marco Polo, el libro de Marco Polo o el de las maravillas de Marco Polo. Hertz hace referencia a la valiosa colaboración en la obra del pisano Rustichello, cuya primera edición se publicó en francés, de Vichemin du Monde. Marco Polo fue uno de los precursores en la apertura de nuevos itinerarios en el comercio de las especias y de la seda, y relata en sus viajes las características, fantasía y magia de los lugares que contempló, así como los servicios que prestó en la corte del gran Khan Kubilai en China. Y en su viaje al Extremo Oriente ya fue precedido por Piano di Carpini
y rubricos enviados en 1246 y 1253 por el pontífice Inocencio IV y el monarca galo Luis IX respectivamente. Todas estas civilizaciones fueron el centro del saber y extensos parajes del conocimiento humano. El Oriente Central es el lugar donde surgieron las primeras religiones politeístas y monoteístas. Monoteístas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Todas las demás eran politeístas. Además, eran importantes enclaves en las rutas que enlazaban al Mare Nostrum con Asia. Y entonces, en este sentido, hablamos de los primeros viajeros que se pueden considerar diplomáticos. Por eso Francisco López Estrada, en su edición de la obra de Ruy González de Clavijo, que le tenemos ahí, es el famoso madrileño Ruy González de Clavijo, que nació en la Plaza de la Paja, y que nuestro excelentísimo señor alcalde, José María Álvarez Manzano, yo creo que fue el que puso la placa en la Plaza de la Paja de Ruy González de Clavijo. Este hombre fue enviado a Samarcanda por Enrique III el Doliente, misión diplomática, es la primera. ¿Por qué fue enviado? Porque Enrique III el Doliente, de la dinastía de los Trastámara, aunque era el más joven y el que menos años vivió, era el más valioso y tenía un afecto por viajar y por mandar y establecer contactos con los otomanos, los mongoles y todo, con el deseo de que no vinieran a Occidente, ¿no? De intercambiar regalos y eso. Y además, él, la primera embajada a Tamerlán, es un estudio muy interesante y consiguió que Tamerlán, Amir Temur en uzbeco, consiguió que se enfrentara a otro turco, otro otomano, que era Bayaceto. Y en la batalla de Tamerlán con Bayaceto, Tamerlán venció a Bayaceto. Y consiguió Tamerlán y Ruy González de Clavijo que la caída de Constantinopla no tuviera lugar en el año 1400, como quería Bayaceto, sino medio siglo después, en el año 1453. Y entonces López Estrada se refiere a aquellas obras que el autor, otro de los viajes, aparte de Marco Polo, es el Mandevilla, ¿no? Que es tratado de las cosas más maravillosas y notables que existen en el mundo, o también conocido como el libro de las maravillas, cuyo autor fue John de Mandeville, ¿no? Y aparte de esto, también tenemos que citar, como no, el tema de Ibn Battuta. Ibn Battuta es uno de los viajeros musulmanes más famosos del mundo, ¿no? Pero es poco conocido porque profesaba el islamismo, ¿no? Era musulmán y nació en Tánger, y escribió una obra denominada Rila con H intercalada, o los originarios de hispano-judíos. Ibn Battuta fue uno de los más relevantes viajeros del medioevo, y en un dilatado periodo de 30 años efectuó a través de los más diversos itinerarios, tanto a pie como en camello o por medio de navíos por el mar. Nada menos que en el siglo XIV efectuó una ruta inmensa desde el Sáhara a China y de Rusia a la India. Él, a los 21 años, va a cumplir uno de los preceptos del Islam, que es la peregrinación a la Meca. Y entonces es cuando se despierta en él esa afición por los viajes, ¿no? Y entonces
Batuta, en una bella expresión, reseña: me decidí pues en la resolución de abandonar a mis amigos y me alejé de la patria como los pájaros del nido. Y Batuta glosó la belleza de diversas ciudades como Alejandría y accede a la Meca en su viaje inicial en 1326. Posteriormente realizaría otros viajes. Como afirma Thomas Holman, Ibn Batuta significó para el mundo musulmán lo que Marco Polo para los cristianos en Occidente. Recorrió 120.000 kilómetros, 120, el triple que Marco Polo, y eso es una cosa impresionante, ¿no? Voy a terminar aquí porque a lo mejor me estoy alargando y a lo mejor les apetece. Yo creo que gozas de la libertad que nos da nuestro Madrid, ¿no? Bueno, en el capítulo segundo de su obra, relativo fundamentalmente a las personalidades de Gengis Khan y Tamerlán, Francisco López Estrada trata de dar a conocer lo que fue el pueblo mongol y su poder guerrero en Asia. En este sentido hace referencia a los viajes realizados desde Europa a Asia, que son anteriores a la embajada enviada por Enrique III a Samarcanda ante el gran Tamerlán, y especialmente otros viajeros que tuvieron lugar como consecuencia del surgimiento en este amplio espacio de los mongoles. Ya en esa zona habían proliferado distintas civilizaciones y los musulmanes fueron extendiéndose por el centro y occidente asiático. Los mongoles, ¿con quién logran su máximo auge? Cuando eran liderados por el gran señor Gengis Khan. Nómadas y habitantes de las estepas lograron asentarse y establecer un amplio imperio que se extendía desde China a Irán y el Turquestán, logrando someter a los habitantes que practicaban la religión mahometana. Entre los cristianos cundió la alarma ante el avance del ejército mongol y trataron de crear una especie de cruzada para hacer frente a los mongoles ante el temor de sus posibles incursiones. Pero las desavenencias entre el emperador Federico II y el sumo pontífice impidieron que las tropas cristianas se unieran, y los enfrentamientos entre el poder religioso y civil eran constantes e incapacitaban a los cristianos para llegar a un acuerdo. Por ello, como posible alternativa a un conflicto bélico, López Estrada analiza cómo establecer una vía diplomática. Y ante esta situación dramática para los cristianos, el Papa Inocencio IV en 1245 convocó el Concilio de León. En los debates se barajaron qué posibilidades había para defender a la cristiandad de los tártaros, desde que los cristianos, para defenderse de aquellos, se rodearan de una infraestructura consistente en recintos amurallados y armas con que hacer frente a sus enemigos, o mediante la diplomacia contactar con estos pueblos y sabedores que este cauce era admitido y practicado por el pueblo mongol. Eso es, que admitía el pueblo mongol la diplomacia. Esta opción, que fue la elegida, propició la relación de numerosos escritos de viajes que proporcionaron un caudal de información y conocimientos orientales de gran utilidad. Se crearon embajadas tanto en Occidente como en Oriente, relaciones que no siempre fueron fáciles, ya que los objetivos e intereses de los distintos países a veces no coincidían. Si por una parte los mongoles podían suponer un peligro para los países de la Europa del Este, al mismo tiempo que trataban de subyugar a los musulmanes en su expansión, los cristianos en España luchaban contra aquellos, también en Bizancio y en los santos lugares. Aquí tenemos el mérito de, volvemos al madrileño Ruy González Clavijo, que yo le tengo un especial
cariño, aunque no llegué a conocerle. Me hubiera gustado conocerle, ¿verdad? Pero este es el rey Enrique III el Doliente, que decía que era amante de las relaciones internacionales, y de ir a ver a los mongoles, a los tártaros, de procurar que no se acercaran a España, ¿no? A Castilla, perdón, que entonces no se había realizado la unificación. Luego tenemos otra vez a nuestro amigo, y François Pernot, en su libro La Ruta de la Seda, en una conferencia muy bonita, La Ruta de la Seda, ¿verdad? Ya veremos, ¿verdad? Sí, bueno, hablábamos esta mañana por teléfono, Regina y yo, y entonces tuvimos que cortar porque casi no llegábamos a tiempo ahora, ¿no? Porque los dos nos animamos con La Ruta de la Seda, con esa maravilla, que además ustedes saben mejor que yo que es algo tremendamente importante en el presente. O sea, la China continental muy inteligentemente ha abierto una especie de Ruta de la Seda que tiene una parte maravillosa de comercio, pero que crea una serie de posibles enigmas o problemas por los lugares que pasa. Saben ustedes que hay un tren que llega a Barcelona, o sea, de forma cotidiana, ¿no? Sí. Y realmente es algo espectacular. Lo que pasa es que la comunicación es fundamental para la paz, para la convivencia, pero también cuidado si llega una colonización económica, que sabemos que está un poco en el aire en estos momentos. Pero no cabe duda que la Ruta de la Seda es algo que a nuestro amigo Regino y a mí nos apasiona, y esta mañana lo estamos hablando de, oye, vamos a cortar porque si no llegamos a la tarde. Efectivamente, nace en China, y bueno, el primer itinerario es hasta Estambul, ¿no? Pero comentábamos también, como ustedes saben, que es un alemán en el siglo XIX quien crea Ferdinand, la expresión de la Ruta de la Seda en el siglo XIX, pero no es cuestión de ahora, como estamos con este tema, si no nos perdemos, ¿verdad? Sí. François Pernot, en su libro La Ruta de la Seda, en el capítulo sobre Marco Polo, hace referencia a diversos datos y descripciones que el veneciano contrastó, pero también se incluyeron otros en base a relatos o comentarios que se pusieron en duda o se infravaloraron hasta el siglo XIX. Actualmente se ha valorado la veracidad de muchas de las afirmaciones de Marco Polo sobre los itinerarios descritos por él, además de otros que cuenta cuya fuente la obtuvo de otros mercaderes, viajeros y embajadores. De ahí que los investigadores e historiadores chinos valoren el contenido del Libro de las Maravillas de Marco Polo, que aportó una valiosísima información de la China del siglo XIII, ¿no? No, podríamos decir que Marco Polo y su familia fueron en cierto modo embajadores cristianos del Papa. Por supuesto, porque él mantuvo siempre, aunque estuvo al servicio del gran Khan Kubilai, él mantuvo siempre su fe cristiana, ¿no? Y el cautiverio del veneciano acaeció debido al conflicto bélico entre Venecia y Génova, cuando él ya había regresado a Venecia, porque los venecianos fueron derrotados por los genoveses en la batalla de Córchula, y Marco Polo, que lideraba una galera veneciana, fue encerrado en una prisión donde Marco le contó a Rustichello los viajes y aventuras, experiencias, vivencias, descripciones, gestas y logros, así como la belleza y riqueza de los lugares que contempló y los servicios que prestó en la corte del gran Khan Kubilai en China. El pisano ayudó a Marco para que se plasmara en su libro detalladamente toda esta singladura, y los que fue protagonista del libro de las Maravillas, que también es conocido como los viajes de Marco Polo. Aquí tenemos otra vez a nuestro amigo, yo no me canso de ponerle, otra vez Enrique III del Oriente, y este es un recibimiento de la embajada por Amir Temur. En uzbeco, el Tamorlán, en uzbeco se dice Amir Temur, que es y aquí está la embajada recibida por Amir Temur.
Otra vez apareces aquí, Enrique. Otra vez. Os he, no le conocía. os he dicho, ya sabía yo lo que pasaba. Qué maravilla de Tamerlán, en uzbeco Amir Temur, como decía, ¿no? Está en la Biblioteca Nacional de París desde el siglo XVIII, y ahí está Amir Temur con su vestimenta. Seguimos. El mapa de Uzbekistán donde figura Madrid. Es curioso, lo ven ustedes señalado en el mapa con el agradecimiento de Amir Temur a Ruy González de Clavijo. Eso, cuidado. Otra vez. Ahora. Y esta es una calle en Samarcanda con el nombre de Clavijo. Ruy González de Clavijo, en uzbeco, claro. Luego tenemos aquí en Madrid la calle de Ruy González de Clavijo. Y luego la primera embajada de Enrique III, los otomanos de Asia Menor estaban a punto de conquistar, como decía antes, Constantinopla a finales del siglo XIV. Y el grupo de caballeros cristianos fue derrotado precisamente, lo he dicho antes, por Bayaceto en Nicópolis en 1396. De lo que no se percató Bayaceto, que otro líder musulmán tártaro, que aniquilaba en sus conquistas todo lo que se encontraba a su paso, ya fueron cristianos o musulmanes del Asia Occidental. Tamerlán derrotó a Bayaceto en Ankara, Angora, el 28 de julio de 1402, y la contienda fue de gran trascendencia para la cristiandad, porque dije antes que la toma de Constantinopla, gracias a esta batalla, se demoró hasta 1453, porque Bayaceto pensaba conquistar Constantinopla en el año 1400, y en el año 1453, cuando lo conquistan los otomanos, es cuando se me llama Estambul, en vez de Constantinopla. Seguimos. Este es el Ibé Batuta que hemos hablado, el famoso 120.000 kilómetros, que se recogió 3 veces más que Marco Polo. En los recorridos de Marco Polo e Ibé Batuta, ¿no? Seguimos. Ya hemos dicho que nació en Tánger en 1304, no lo había dicho, y falleció en Fez en 1378 o 1337. Tenía una gran afición por la lectura, y cuando tenía 21 años es cuando peregrina a la Meca, y luego fue el más famoso de los viajeros musulmanes en la Edad Media, y escribió el libro El Rilá, Viaje, ¿no? Y en el año 335, donde plasmó con todo lujo de detalle las experiencias vividas a lo largo de más de 120.000 kilómetros, que recorrió desde el año 1325 a 1355. La obra ha sido traducida en Occidente con el nombre de A través del Islam, la obra de Ibé Batuta, y es fundamental para conocer la historia y la geografía del mundo musulmán durante la Edad Media. El periplo realizado por Batuta fue mucho más amplio que el de Marco Polo, pero si no hubiéramos tenido el libro Rilá de Batuta, no sabríamos en realidad cómo era el mundo musulmán de aquella época. Esta es la Basílica de San Eustorgio, Basílica Trium Magorum de Milán. En el año 316, Santa Elena logró el traslado de las reliquias de los magos a Constantinopla, y los mismos se custodiaron en la Basílica de Santa Sofía, y con tal motivo la festividad de los Reyes comenzó a celebrarse el día 6 de enero. Y en 1164 el obispo Reinaldo von Dassel obtuvo la venia de Federico Barbarroja, que tomó Milán
para pasar a Colonia los cuerpos de los preciados reyes, al igual que los de los santos Félix Nabor y Gregorio de Spoleto, donde reposan en su magnífica catedral. Está la catedral de Milán. El peregrinaje de los restos acaece por segunda vez cuando San Estorgio, que fue el primero que ocupó la sede episcopal de Milán, consiguió que aquellos se llevaran a la ciudad italiana. Seguimos. Está la catedral de Colonia, donde reposan sus restos, ¿no? Ya hemos dicho que fue el obispo Reinaldo von Dassel el que obtuvo la venida de Federico Barbaroja, que tomó Milán para aportar a Colonia los cuerpos de los preciados reyes, al igual que de los santos que antes he citado. Y el relicario, que es una maravilla, el relicario de la catedral de Colonia, que es obra del orfebre Nicolás Verdún, creo que es el relicario más grande del mundo, ¿no? La Arqueta de los Magos, el lugar que ocupa el Arca Sepulcral de los Magos es la parte más relevante de la catedral, y la arqueta que contiene los restos de los magos está situada en el altar mayor, constituyendo una pieza de orfebrería de un valor artístico inigualable, ¿no? Obra elaborada pacientemente en la que aportaron su destreza diversos artistas, siendo su principal artífice Nicolás de Verdún, que dibujó el relicario y cinceló los apóstoles hacia el año 1180. La parte frontal data del año 1200 y en 1220 concluyó el trabajo de la parte posterior, y la arqueta en años posteriores experimentó diversas restauraciones. Y aquí la primera, que hay un belenista famoso, por ahí está, Juan. Esta es la primera, aquí está Juan. Este es el Belén más antiguo, aparte de los conservados, cuya autoría corresponde a Arnolfo Di Cambio, aparte del Belén viviente de San Francisco de Asís, que es anterior a este. Pero de los que quedan, este es el primer Belén que podemos ver en el mundo, ¿no? Aquí los tres reyes, Esto vamos a ver dónde aparecen estos tres reyes. Pues va a ser en el mapa, en el Imago Mundi de Juan de la Cosa, el cántabro santoñés, que era de Santoña, ¿no? Antonio Vascano, en octubre de 1892, los tres reyes magos reflejados en el mapa mundi de Juan de la Cosa, ya hemos dicho, atraviesan Asia guiados por la estrella según la descripción e historia de su famosa carta geográfica, que la veremos ahora. Este es más sobre el detalle de los magos. Si los ven en medio, los ven ustedes, los tres magos, en medio de la... Y aquí, cuidado, que me he ido... Miro, este es el grande. Este es que me he ido ahí. Ahora, gracias. Este es tengo la suerte de tener una copia de esta en mi casa, en mi casa, de esta que me la regalaron, no me acuerdo ahora, y la tengo allí, y de vez en cuando los voy a ver y hablo con ellos y les digo qué cosas y qué tiene preparado para nosotros el Día de Reyes, y nada, y les digo que si quieren comer y se sientan a la mesa. Claro, los productos que ellos comen son difíciles. Pero eso de es buscar. información privilegiada, eso rompe el esquema del diplomático externo, interior sí, pero... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si es que yo tengo amistad con ellos. Y esta es otra figura de los tres reyes magos, el Atlas de cartas marines
denominado Atlas Catalán 1375, atlas efectuado por Abraham Crespes, Biblioteca Nacional de París. No te vayas otra vez por los cerros de Úbeda. Esta es una representación de los magos. El autor es, le voy a poner aquí, representación donde son advertidos por un ángel para que no regresen por el castillo de Herodes, o quizá para que sigan la estrella que parece señalar con el dedo índice izquierdo del ángel, ¿no? Está en la catedral de San Lázaro en Autun, en Borgoña, y en cuanto a los 3 reyes magos, mientras 2 permanecen descansando con los ojos cerrados, el que se halla en la parte superior está con los ojos abiertos, atento a la indicación del ángel y procurar que Herodes no aparezca por allí, ¿no? Regino, como afortunadamente hay una iconografía maravillosa que has buscado, pero para que no caigamos en lo que estuvimos a punto esta mañana tú y yo por teléfono hablando de la ruta de la seda, ¿qué te parece si abrimos un poco el coloquio? Sí, de acuerdo, por eso entonces, decía yo que si querían... No, es que todo lo que tú dices es interesantísimo, pero yo ahora ampliaré un poco, si me permiten ustedes, la primera pregunta y luego ya son ustedes absolutamente libres, como debe ser. ¿Realmente los magos nos han convertido en unos embajadores permanentes? Porque claro, aparte de figuras tan entrañables como Francisco de Asís, personajes extraordinarios, pero es que realmente los magos siguen su trayectoria permanente por el mundo cristiano con una fuerza enorme, incluso resisten a la fuerza de la Coca-Cola con Papá Noel y todas esas cosas, ¿no? Incluso el hecho de que anteriormente, unas fechas antes, ya haya toda la zona comercial, esas navidades sin Jesús y ese cristianismo sin Cristo, ¿no? Que es una maravilla, por decirlo de alguna forma teóricamente muy irónica, ¿no? Entonces, ¿no crees que siguen realmente con una trayectoria permanente de embajada del cristianismo desde aquel momento en que llegaron a los pies de Jesús niño? Pues sí, en realidad continúan como embajadores. Hay un matiz que quiero decir, que en el siglo XIV Baltasar, porque es importante señalarlo, el rey Baltasar, la Iglesia Católica le transforma en rey negro. ¿Por qué? Para atraer a los paganos a la religión cristiana. Y desde entonces Baltasar es rey negro. Y por eso, ¿por qué el rey negro? Le voy a... Ahí ya verán ustedes, perdón, que ahora contesto a tu pregunta. Aquí. Aquí. Vamos a ver si le cogemos. Te va a cazar clavijo de nuevo. No, ya. No. Venga, aparece por ahí. Sí, que busco por aquí. Voy para adelante, ¿no? El rey negro. Más adelante, todo adelante. Más adelante, todo. Sigue, cuando te diga ahí. Sigue. Sigue. Ahí, este. Ese. Mirad ahora la figura del rey negro. Esto es que en el siglo XIV, en un manuscrito que se encuentra en Berlín, aparece el rey negro. Entonces, lo que decías tú, que son embajadores permanentes, ¿no? Y entonces nos dan alegría, nos proporcionan paz. Yo creo que no solamente los niños, sino todos
para todos los Reyes Magos es un símbolo, algo verdaderamente fundamental dentro del cristianismo. ¿Cómo es posible que estos 3 reyes, porque el 3, ¿por qué son 3? Porque el 3 es el número, es el eje de la numerología cristiana. Podían haber sido 4, o podían haber sido 5 o 12. Hubo la historia del cuarto rey mago, que se llamaba Artaban, que se puso en contacto con los otros 3 reyes, y tenía un caballo precioso que se llamaba Bazda. Y ese caballo se pone de acuerdo con los 3 reyes, con los dromedarios de los 3 reyes, se pone en contacto para juntarse e ir a adorar al niño Jesús. Pero el caballo no se pudo juntar con ellos. Ellos partieron, el único animal idóneo para caminar por el desierto es el dromedario. ¿Y cuándo llega Artaban a adorar al niño Jesús? Cuando está aspirando la cruz, a los 33 años. Llevaba un zafiro, un rubí y una perla para dárselos al Señor. Y le dice a Jesús, todavía le oye Jesús: Señor, traía un zafiro, un rubí y una perla, pero en obras de caridad por el camino los he tenido que entregar. Y le contesta Jesús: lo que has hecho con los demás lo has hecho conmigo mismo. Eso. Luego hubo otro fracaso de un indio amazónico que está en la catedral de Portugal de Viseu, que no se admitió que fuera rey mago. Se habla de 60, de 12 por las 12 tribus de Israel, pero es el 3, el eje de la numerología, 3 la Santísima Trinidad, 3 la fase del devenir humano. Por ahí es la fijación de que fueron 3 los magos, ¿no? Si les parece, está abierto el coloquio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias, don Regino, por la interesantísima exposición. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Sin ustedes no hubiera sido posible pasar esta tarde aquí. Les invito a que consulten nuestra programación, que está ahí fuera, y les espero volver a ver aquí en nuestra sala. ¿De acuerdo? Gracias.